I guess with that introduction, for those of you that don't know me, Para aquellos de ustedes que no me conocen, you'll understand why I quote Pastor Karam so much. esta introducción les va a dar a entender por qué cito al pastor Karam tantas veces. I've never been to Bible school myself, Yo nunca he asistido a un instituto bíblico propiamente, except as a teacher. excepto como un maestro. But I've had Pastor Karam as my instructor for 32 years. Pero tuve al pastor Karam como mi instructor por más de 32 años. How many were here in last June for the Ephesians class? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el año pasado para la clase de Efesios? Most of you? La Some are mayoría. new? Algunos son nuevos. Okay. When I taught the Ephesians class, I mentioned much about Colossians. Cuando cuando di esta clase, hice muchas menciones de la epístola de Colosenses. And so this week I will mention much about Ephesians. Y esta semana voy a hacer muchas menciones de la epístola de Efesios, These are considered sister epistles. porque estas se consideran epístolas hermanas. They were written at the same time by the Apostle Paul Fueron escritas al mismo tiempo por el apóstol Pablo during his first Roman imprisonment. durante su primer encarcelamiento romano. I've never counted them, but it's been said that as many as 75 verses are very comparable to the two epistles. Yo personalmente nunca los he contado, pero se dice que alrededor de 75 versos son comparables entre estas dos epístolas. So oftentimes you'll read a verse in Ephesians, you can look in Colossians and see the parallel verse. Así que muchas veces se lee un verso en Efesios y puede encontrarse un paralelo en Colosenses And vice versa. y viceversa. Now I believe there was passed out a chronology of the Apostle Paul's ministry. Creo que se les dio una cronología del ministerio del apóstol Pablo. That was passed out during the Ephesians class. Esta también se les dio en la clase de Efesios. I think it was passed out when I taught Romans. Creo que también se les dio en la clase de Romanos. I believe I taught Hebrews here and it was passed out then. Y creo que también en la clase de Hebreos que yo enseñé aquí. I don't know how many more of Paul's epistles I'll be teaching here. Y no sé cuántas epístolas de Pablo estaré enseñando aquí más. So many of you have seen it before. Así que probablemente muchos de ustedes ya han visto esta cronología. Those that have not seen it, Pero aquellos que no la han visto, I trust you'll find it as a useful tool confío de que va a ser una herramienta muy útil para ustedes. to get an understanding of each individual epistle. Para obtener un entendimiento de cada epístola por individual, I think it's very helpful to know why Paul was writing it, creo que es muy importante el saber por qué Pablo la escribía, to whom he was writing the epistle, a quién iba dirigida la epístola, what was going on in that church at that particular time, qué sucedía en esta iglesia and also what was going on in the Apostle Paul's life when he was writing. y qué sucedía en la vida del apóstol Pablo mientras escribía. We get a better appreciation of what he is putting in the epistle. Obtenemos una mejor apreciación de esta manera de lo que él estaba escribiendo. To me, it's fascinating sometimes to see what he is writing and know what he's going through at that same time. Yo encuentro muy fascinante ver lo que él escribe y al mismo tiempo saber qué estaba haciendo él. So that chronology is meant to be a help to you in the future. Así que esta cronología es para su propia ayuda ahora y en el futuro. Whether you're studying the book of Acts Aunque estén leyendo el libro de los Hechos or any of Paul's epistles, o cualquiera de las epístolas de Pablo, it helps these things flow together. les ayuda a ver el fluir de los hechos. When I go on a trip, Cuando yo salgo de viaje, I don't use the GPS. yo no utilizo un GPS. I like to open up and see a map. A mí me gusta abrir y ver el mapa. When I go on a trip somewhere, I want to know where I'm going. Cuando yo voy de viaje, quiero saber hacia dónde voy. I try to picture it out in my mind, where I'm going to be turning and what roads I'm going to be taking. Trato de imaginarme los lugares donde voy a estar y las calles por las que voy a pasar. I know in a city like Guatemala, it may be helpful to have a GPS. Y yo sé que en una ciudad como Guatemala quizás sí sea útil un GPS. But generally speaking, I like to know ahead of time. Pero generalmente hablando, me gusta saber antes de tiempo. I don't want just some little voice on a little machine telling me, turn right 2.2 miles. No me gusta que una pequeña voz me esté dando instrucciones diciéndome, vuelve a la derecha en 2 millas. And then when I miss the turn, it says, recalculating, Y recalculating. luego cuando me pierdo la vuelta me dice, recalculando.
And so that's why I pass out this chronology. Así es, esta es la razón por la que les pasé esta cronología, So we get an overall picture, para que tengamos una imagen general. much like looking at a map ahead of time before a trip. Es como ver un mapa antes de comenzar el viaje. We might just look at the chronology just for a moment. Vamos a ver la cronología antes solo por un momento. The two epistles in this class will be Colossians and Philemon, Las dos epístolas de esta clase son Colosenses y Filemón, which were again written at the same time as the epistle to the Ephesians. las cuales fueron escritas al mismo tiempo que las epístolas de Efesios, And the epistle to Philippians was written maybe several months later. y la epístola de Filipenses fue escrita probablemente unos meses después. This is during Paul's first during Paul's first imprisonment in Rome. Y fue durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. He was born approximately 4 AD. Él nació aproximadamente en el 4 después de Cristo. We see he was saved maybe about 34 AD. Él fue salvo más o menos alrededor del 34, el año 34. We know the historical account of Paul's salvation appears in Acts chapter 9. Conocemos el recuento de la salvación de Pablo que está en Hechos capítulo 9. In Acts chapter 22 and Acts chapter 26, he recounts his salvation experience. En Hechos 22 y 26, él da un recuento de su experiencia de salvación. That's about 34 AD. Esto es más o menos en el año 34. About 37 AD, roughly 3 years later, he is sent to Tarsus, Más o menos 3 años después, Which es was- enviado a Tarso, which is his hometown, el cual es su pueblo natal, on the southern edge of what is now the nation of Turkey, en el sur de lo que ahora es Turquía, a port city on the Mediterranean. una ciudad portuaria en el Mediterráneo. About 44 AD, En el 44, about 10 years after his salvation, más o menos 10 años después de su salvación, Barnabas calls from him from Tarsus and takes him to Antioch. Bernabé lo manda a llamar, él va a Tarso y se van a Antioquía. We remember in Acts chapter 11, Recordamos en Hechos capítulo 11, it was in Antioch that believers were first called Christians. fue en Antioquía donde los creyentes se les llamó cristianos por primera vez. Initially, it was a derogatory term, Inicialmente este era un término derogativo, but now we take it as a banner of our faith to be called a Christian. pero ahora nosotros lo usamos como una bandera de nuestra fe, el ser llamados cristianos. We know then that Paul went on the first missionary journey about 48 AD. Sabemos de que en el año 48 Pablo inició su primer viaje misionero And for roughly 10 years, y más o menos durante 10 años, 48 AD to 58 AD, he made his 3 missionary journeys. del 48 al año 58 él hizo sus viajes. He went back to Jerusalem in 58 AD Volvió a Jerusalén en el año 58 during the Feast of Pentecost, durante el Pentecostés and he proclaimed his faith there in Jerusalem. y ahí proclamó su fe en Jerusalén. We know he was falsely accused and imprisoned, Luego fue acusado falsamente, fue encarcelado. and so roughly 58 AD to 60 AD, he sat in a prison in Caesarea. Así que más o menos del 58 al año 60 estuvo en una prisión en Cesarea. His first En Cesarea. Roman imprisonment lasted approximately from 61 to 63 AD. Su primer encarcelamiento romano fue aproximadamente del 61 al 63. And during that time, he wrote Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Y en ese tiempo él escribió Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. And then it seems like in 63 AD, he was released for a short time, Parece ser que en el 63 él fue liberado por un breve tiempo and he traveled at that time. y viajó durante esta época. He wrote 1 Timothy and Titus during that time. Él escribió 1 Timoteo y Tito en este tiempo. And then about 67 AD, he was arrested again and sent to prison in Rome. Y en el 67 fue arrestado nuevamente y enviado a Roma. And there, while he was awaiting his martyrdom, he wrote 2 Timothy. Y mientras esperaba su martirio, escribió 2 de Timoteo. If we consider that the Apostle Paul wrote Hebrews, Si consideramos de que el apóstol Pablo escribió Hebreos, he wrote that probably right after his first Roman imprisonment. él posiblemente lo escribió inmediatamente después de su primer encarcelamiento romano.
One thing that's emphasized over and over in the life of the Apostle Paul Algo que se enfatiza una y otra vez en la vida del apóstol Pablo is what the hymn writer John Newton called amazing grace. es lo que el escritor el himnólogo John Newton escribió, gracia extrema o gran gracia, If we turn to abundante gracia. 1 Corinthians chapter 15 Si vamos a 1 Corintios capítulo 15 and verse 10, y verso 10, we read the Apostle Paul saying this: vemos al apóstol Pablo diciendo esto. But by the grace of God I am what I am, and his grace was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sometimes I have heard Christians accuse the Apostle Paul falsely of being proud and arrogant because of some of the things he says. Muchas veces he escuchado a cristianos acusar falsamente al apóstol Pablo diciendo que es arrogante y orgulloso por alguna de las cosas que él dice. But he on a very regular basis gives credit to God and to God's grace working in his life. Pero él de manera constante le da la gloria a Dios y a la gracia. From James chapter 4 and verse 6 De Santiago capítulo 4 y verso 6 and 1 Peter 5:5, y 1 de Pedro 5:5 we know that grace is given to the humble. sabemos de que la gracia se le da al humilde. So regardless of how it appears when the Apostle Paul is making declarations, Así que no importa cómo parezca ser que el apóstol Pablo está dando las declaraciones. we'll see that the Apostle Paul was a man of great humility. Vamos a ver de que el apóstol Pablo era un hombre de mucha humildad. To assume that he was arrogant in any way is a distortion of his character. Creer de que él era arrogante de alguna manera es una distorsión de esto. Let's turn to Acts chapter 20. Vamos a Hechos capítulo 20. In Acts chapter 20, he is returning to Jerusalem at the end of his third missionary journey, Aquí está regresando a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. and he is getting prophecies in every town that bonds and afflictions are waiting him. Y está recibiendo profecías en cada pueblo acerca de cadenas y de sufrimiento. And we see by the following verses that it was very true. It was very accurate prophecy. Y vemos más adelante que esto era muy cierto, eran profecías acertadas. But in verse 24, the Apostle Paul said this: Pero en el verso 24 el apóstol Pablo dice lo siguiente: None of these things move me. pero ninguna de estas cosas me mueve, Speaking of these prophecies, hablando de estas profecías, speaking of these warnings. hablando de estas advertencias. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify of the gospel of the grace of God. Pero ninguna de estas cosas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. I want us to look at this verse very carefully. Quiero que veamos cuidadosamente este verso. He is not just testifying of the gospel. No solo está testificando del Evangelio. Of course he did that. Por supuesto, él estaba haciendo esto. Of course he proclaimed the gospel wherever he was going. Él proclamaba el Evangelio a donde quiera que fuera. But the word gospel means good news. Pero la palabra Evangelio significa buenas nuevas. And what he's saying in this verse Y lo que dice en este verso is the ministry that he has received from the Lord Jesus que el ministerio que él ha recibido del Señor Jesús was to testify not only of the gospel of salvation, era dar testimonio no solo de la salvación del Evangelio, but his ministry was to testify of the good news of the grace of God. sino que su ministerio era dar las buenas nuevas de la gracia de Dios. How many know that if we are going to have a ministry of God, ¿Cuántos de ustedes saben que si vamos a ejercer un ministerio de Dios, that message is going to have to be worked into our life? ese mensaje debe ser trabajado en nuestra vida? It's one thing to stand up and just study a passage and teach of that passage. Una cosa es ponerse de pie, leer un pasaje y enseñar ese pasaje.
But if we are going to really be able to minister to other people from that passage, Pero si realmente queremos ser capaces de ministrar a las personas sobre ese pasaje, that passage must become real to us. It must become part of us. ese pasaje debe ser real en nosotros, debe vivir en nosotros. Jeremiah had to suffer great things to be the prophet that he was called to be. Jeremías tuvo que sufrir muchas cosas para convertirse en el profeta para lo cual fue llamado. He was proclaiming a nation that was going to go into great judgment. Él estaba proclamando que la nación iría a un gran juicio. And so he suffered imprisonment himself. Así que él mismo sufrió encarcelamientos. He was prophesying of a nation going into captivity, so he was captive himself. Profetizaba de una nación que iría en cautiverio y él mismo fue cautivado. Before Ezekiel could be an effective prophet, he was told to eat the scroll. Antes de que Ezequiel fuera un profeta efectivo, se le requirió que se comiera el rollo, perdón. That's a picture of him taking the message that he was going to proclaim and let it become part of him. Y esta es una figura de cómo él debía absorber el mensaje que él había de proclamar. And so if the Apostle Paul was going to testify of the good news of the grace of God, así que si el apóstol Pablo iba a proclamar las buenas nuevas de la gracia, he was truly going to have to be a recipient of great grace. entonces tenía que ser un receptor de abundante gracia. And we see that throughout his life's ministry, we see that throughout his epistles. Y lo vemos a través de su vida, su ministerio y sus epístolas. He said, I am what I am by the grace of God. Él dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. One of the ways that we receive grace, besides being humble, una de las maneras en que recibimos gracia, aparte de la humildad, is told us in Hebrews chapter 4 and verse 16. Se nos da en Hebreos 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, that we might find mercy and grace to help in time of need. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So we're recipients of grace by being humble before God. Así que somos receptores de la gracia al ser humildes delante de Dios. He gives grace to the humble, but he resists the proud. Él da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. But we also become recipients of grace by passing through times of great need. Pero también somos receptores de la gracia al pasar por tiempos de necesidad, tiempos de socorro. How many know that the Apostle Paul did not believe that everything would go well once you became a Christian? ¿Cuántos de ustedes creen que el apóstol Pablo he did not believe that everything would go well in the natural for him once he became a Christian? ¿Cuántos de ustedes creen que el apóstol Pablo no creía que las cosas iban a salir muy bien en lo natural durante su ministerio? Let's refresh our memory. Let's turn to 2 Corinthians. Vamos a refrescar nuestra memoria yendo a 2 Corintios. I'm sorry, 1 Corinthians chapter 11. Perdón, 1 Corintios capítulo 11. No. Uno momento. 2 Corinthians chapter 11. Perdón, 2 Corintios capítulo 11. Pardonnez-moi s'il vous plaît. 2 Corinthians chapter 11, starting with verse 24. En el verso 24. Of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 times I was beaten with rods, and once I was stoned. 3 times I suffered shipwreck. A night and a day I've spent in the deep. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. And journeyings often, and perils of waters, and in perils of robbers, and perils of mine own countrymen, in perils of the heathen, in perils of the city, in perils of the wilderness, in perils of the sea, and in perils among false brethren. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. In weariness and in painfulness and in watchings often, in hunger and in thirst, in fastings often, in cold and in nakedness.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Over and over and over, he suffered great difficulty. Una y otra vez sufrió muchas dificultades, He suffered great persecution. sufrió mucha persecución. Do you remember that before he was saved, he persecuted the church? ¿Y se recuerdan que antes de ser salvo, él persiguió a la iglesia? The Lord was going to put him on the other end of that persecution. El Señor lo iba a poner en el otro extremo de esa persecución. And he was going to learn what it was like to be persecuted. E iba a aprender lo que era ser perseguido. And he was going to learn what it did for his faith. E iba a aprender lo que él hizo por esta fe. How it caused him to press into God. Cómo esto causó que él perseverara en Dios. How it caused him to run to the throne of grace, to find grace to help in time of need. Cómo le ayudó a correr hacia el trono de gracia en el tiempo de necesidad. Let me ask you this. Déjenme preguntarles, How many would like to have great grace poured into your life? ¿cuántos de ustedes desean obtener abundante gracia en sus vidas? What is the price? ¿Cuál es el precio? To be humbled Ser humilde and to suffer great need. y sufrir el oportuno socorro, tiempo de necesidad. But how many know that once you receive that grace from God, you will say, it was worth it all? Pero ¿cuántos de ustedes saben que una vez se recibe esta gracia, sabemos que valió la pena? Amen? Amén. God is a debtor to no man. Dios no es deudor de nadie. If we have to pay a price for grace, Y si debemos pagar un precio por la gracia, we will find that that grace is well worth the cost. encontraremos que esta gracia muy bien vale la pena. We might also say that God's grace was available to him, but he had to respond properly. Podemos decir también que la gracia de Dios estaba disponible para él, pero debía responder de la manera correcta. That passage we read in 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. El pasaje de 1 Corintios 15:10 He says that the grace which was bestowed upon him was not in vain. dice que la gracia que fue puesta en él no fue en vano. You know, sometimes grace is available to people and they don't receive it. Muchas veces la gracia está disponible para las personas y no la reciben. Scripture tells us of those people that fail of the grace of God. Las escrituras nos hablan de las personas que quedan cortos de la gracia. I remember a situation years ago. Recuerdo de una situación hace muchos años. We had a worship leader in our church, Teníamos un líder de alabanza en nuestra iglesia and she could bring a great anointing during the worship time. y ella tenía la capacidad de hacer descender una gran unción durante la alabanza. And her husband was an elder in our church, and he was one of the most capable teachers in our church. Su esposo era anciano de la iglesia y era uno de los mejores maestros. Yet he let his eyes wander into things on the internet that he should not have done. Sin embargo, dejó que sus ojos se fueran hacia cosas en la internet que no debió haber visto. And he met another woman on the internet, Conoció a otra mujer a través del internet and he entered into an affair, y cayó en un amorío and he ended up leaving his wife. y abandonó a su esposa. And his wife immediately thought, I'm going to divorce him. Su esposa inmediatamente dijo, me voy a divorciar de él. And we pleaded with her Y nosotros le rogamos, le solicitamos to believe in the God of the restoration, que creyera en el Dios de la restauración, to be a person that forgives. That's the message of the gospel. en ser una persona que perdona, porque es el mensaje del evangelio. To believe that God can turn the curse into a blessing. Creer que Dios podía transformar la maldición en bendición. You see, in that situation, to divorce was denying the gospel. Porque en una situación así, el divorcio es negar el evangelio. She was failing of the grace of God. Y estaba quedando corta de la gracia de Dios. There was grace available for her to endure that situation. Había gracia disponible para ella para soportar esto. Now I'm not going to minimize that situation at all. It was very, very difficult. Ahora, de ninguna manera voy a reducir la gravedad de la situación. Era algo muy, muy grave. We all face difficult situations in this life. Y todos enfrentamos situaciones difíciles en esta vida. Sometimes they're emotional.
muchas veces son emocionales, Sometimes they're mental. a veces mentales Sometimes they're physical in our bodies. y a veces son físicas en nuestro cuerpo. But our proclamation must be that God can give us grace. Pero nuestra proclama es que Dios nos puede dar la gracia We need to respond properly in difficulties. y debemos responder como debe ser en las dificultades, Rather than with our emotions or with our feelings, en lugar de hacerlo a través de nuestras emociones o nuestros sentimientos, rather than with our natural mind. en lugar de hacerlo con nuestra mente natural, We don't want to fail of the grace of God. porque no debemos quedar cortos de la gracia de Dios. We don't want grace to be bestowed upon us in vain. No queremos que la gracia que se nos dé sea en vano. A few things that are evident throughout Paul's epistles, especially his prison epistles. Algunas cosas que son evidentes en las epístolas de Pablo, en especial aquellas escritas durante los encarcelamientos, And that is Paul's contentment. es el contentamiento de Pablo. His contentment regardless of the circumstances. Su contentamiento a pesar de las situaciones. He is the one that wrote in 1 Thessalonians chapter 5, Él escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios a través de Jesucristo concerniente a ustedes. He wrote to the Ephesians in Ephesians chapter 5 and verse 20. Le escribió a los Efesios en el capítulo 5 y verso 20, And he encouraged them to give thanks always for all things. animándolos a dar gracias siempre en todo. We see this over and over throughout his epistles. Lo vemos una y otra vez en sus epístolas, That he could be absolutely content in his situation. que él podía estar absolutamente contento en sus aflicciones, Because grace was available to him. porque la gracia estaba disponible. He had a forward vision. Tenía una visión recta. His eyes were focused on the eternal and not on the temporal. Sus ojos estaban enfocados en lo eterno y no en lo temporal. He had absolute confidence that God was in control of every situation. Tenía plena confianza que Dios tenía el control de toda situación. See, when we panic Cuando nosotros entramos en pánico and we are not content, y no estamos en contentamiento, we are in many ways confessing that God is not able to take care of the situation. en muchas maneras estamos confesando que Dios no puede tener el control de la situación. In fact, we are advertising that He is incapable. De hecho, estamos promocionando o haciendo fama de que Dios no puede controlar las situaciones. How many want that to be our testimony? ¿Y cuántos desean tener un testimonio de este tipo? We don't want to advertise that God is not big enough to take care of our problem. No, Amen? no queremos anunciar de que Dios no es suficiente para hacerse cargo de nuestros problemas. 1 Timothy chapter 6 and verse 6. En 1 Timoteo 6, verso 6, The Apostle Paul was writing to Timothy and he was telling him this, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: that godliness with contentment is great gain. que la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. He was the one that wrote in Romans 8:28 Él es el que escribió en Romanos 8:28 that all things are working together for our good que todas las cosas obran para nuestro bien if we love the Lord si amamos a Dios and if we are the called according to His purpose. y si somos llamados de acuerdo a sus propósitos. 2 Corinthians chapter 4 and verse 18. En 2 Corintios capítulo 4 y verso 14 He encourages us to look on the eternal. nos anima a que pongamos los ojos en lo eterno. He says, while we look not on things which are seen, but which things are that are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. Chapter 4, verse 18. 2 Corinthians 4:18. Ok, 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. See, that's where his focus was. Vemos de que este era su enfoque. If we're going to be overcomers in this life, that's where our focus must be. Y si vamos a ser vencedores en esta vida, este debe ser nuestro enfoque. You know, some of the preachers today, their focus is on having big offerings.
El enfoque de algunos de los predicadores en estos días es el tener grandes ofrendas, a life of ease, una vida fácil, and they proclaim it by saying, we're the king's kids. y proclaman diciendo que somos los reyes And we don't have to put up with difficulties because we're royalty. y no tenemos por qué tolerar dificultades porque somos linaje And escogido we're above all these y things. estamos por encima de todas las cosas And we don't have to have disease. y no debemos tener enfermedades And we don't have to have y difficulty. no debemos padecer And we dificultades don't have to have persecution. y no debe haber persecución Because we're the king's kids. porque somos los hijos del rey. Boy, somebody should have told that to the Apostle Paul. Alguien debió haberle dicho esto al apóstol Pablo The Apostle Paul suffered greatly, porque él sufrió mucho even in his body. aún en su cuerpo. Do you remember in 2 Corinthians chapter 12, ¿Recuerdan en 2 Corintios 12 where he cried out that the Lord would deliver him 3 times? donde clamó al Señor para ser liberado 3 veces? What did God say to him? ¿Y qué le dijo Dios? My grace is sufficient for thee, Bástate en mi gracia and my strength is made perfect in your weakness. y mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. You know, when we experience weakness in our own situation, Cuando experimentamos debilidades en nuestras situaciones and we don't feel like we're in control, y sentimos que no tenemos el control and we are helpless. y estamos sin ayuda. 2 Corinthians chapter 12 En 2 Corintios 12 says that we are candidates to receive great grace from God se nos dice que somos candidatos para recibir abundante gracia de parte de Dios and to have His strength flowing through our members, not our strength. y obtener su fuerza fluyendo en nuestros miembros, no la nuestra. And so this is just a background of the Apostle Paul. Así que este es solo un trasfondo del apóstol Pablo. Let's turn to Colossians because we're studying Colossians. Vamos a Colosenses porque eso es lo que estamos estudiando. You forgot which epistle we were studying, Ya se right? les había olvidado la epístola que estábamos estudiando, ¿verdad? That happens in my classes, I'm sorry. Eso sucede mucho en mis clases. Me disculpo. Like I said, Pastor Karam is my Bible school. Como les dije, el pastor Karam es mi escuela bíblica. Colossians chapter 3. Colosenses 3. Here he is emphasizing just what he emphasized in 2 Corinthians 4:18. Está enfatizando lo que dijo en 2 de Corintios 4:18. Don't be focused on the temporal, be focused on the eternal. No se enfoquen en lo temporal, enfóquense en lo eterno. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth at the right hand of God. Si pues habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Set your affections on things above and not on things of this earth. Pongan sus afecciones en las cosas de arriba y no en esta tierra. For ye are dead, and your life is hid in Christ. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amen? Amén. See, a dead person doesn't care what kind of car they're driving, Porque alguien que está muerto no le importa qué tipo de carro está conduciendo. as long as it gets them from point A to point B. Mientras pueda ir del punto A al punto B. And a dead person doesn't care whether he has holes in his upholstery in his house. Y a una persona muerta no le interesa si hay agujeros en su hogar. He's more concerned about the eternal. Él está más pendiente de lo eterno. Now, obviously, we try and take care of the things that we have, Por supuesto, tratamos de cuidar las cosas que tenemos. but what does it matter in eternity whether we have a new couch or not? Pero ¿de qué sirve en la eternidad si tenemos un amueblado nuevo o no? You think about 300 years from now, we're going to care whether we were driving a Volvo or a little Chevy? ¿Ustedes creen que les va a importar dentro de 300 años si ustedes manejaban un Volvo o un pequeño Chevy? Or is it going to be more important ¿O va a ser más importante that we invested in people? que invertimos en las personas? Amen? Amén. That we met people's needs. Que llenamos las necesidades de las personas. Jesus said, Jesús dijo, there was a time when you came to me while I was in prison. hubo un tiempo en que vinieron a mí estando yo en prisión. There was a time that you clothed me. Hubo un tiempo en que me vistieron. You visited me when I was sick. Me visitaron en mi enfermedad. And his disciples said, when did we do this? Y los discípulos dijeron, ¿cuándo lo hemos hecho? And he said, inasmuch as you've done it unto the least of these, you've done it to me. Por cuanto lo han hecho al más pequeño de estos, lo han hecho conmigo. Amen? Amén. Let our lives be poured out for other people and for the gospel.
que nuestras vidas sean derramadas para los demás y para el evangelio. Amen. Amén. Let's learn from the example of our supreme example, the Lord Jesus, Aprendamos del ejemplo de nuestro ejemplo supremo, nuestro Señor Jesús, who had no place to lay his head, que no tenía lugar donde recostar su cabeza, from the apostle Paul, del apóstol Pablo, from the other disciples, los otros discípulos and from true godly leaders that we have in the church today. y verdaderos líderes piadosos que tenemos hoy en la iglesia. Amen. Amén. Amen. Amén. Gracias. One of the reasons the apostle Paul was writing to the Colossians Una de las razones por la que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses was to combat some of the errors that were creeping into the church. era para combatir algunos de los errores que estaban desarmando a la iglesia. Like I said, much of the things that are said in Colossians also appear in Ephesians. Muchas de las cosas que se dicen en Colosenses aparecen también en Efesios, como ya lo dijimos. And sometimes when I read the Gospels and I see the four Gospels, why does God repeat himself so much? Y cuando yo veo los evangelios, los 4 evangelios, me pregunto, ¿por qué Dios repite tantas veces las cosas? Well, this appeared in Matthew. Why is he repeating it in Luke? Esto lo dice en Mateo y se repite en Lucas. Well, this was in Ephesians. Why is he repeating it in Colossians? Esto está en Efesios, ¿y por qué lo repite en Colosenses? How many are familiar with the verse in Deuteronomy chapter 19 and verse 15? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el verso de Deuteronomio capítulo 19 19 verse 15. y verso 15? Hopefully you're all familiar with this, Esperemos que todos estén familiarizados con esto, because this principle is written through virtually every book of the Bible. porque este principio aparece virtualmente en cada libro de las Escrituras. In the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Que por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. When Jesus would want to emphasize something when he was teaching, Cuando Jesús quería enfatizar una de sus enseñanzas, he would repeat himself. se repetía a sí mismo. And that was the manner of the language of that day. Y esa era la costumbre del lenguaje en esa época. So when he was saying something that was very important, Así que cuando decía algo muy importante, instead of just saying, "Truly I say unto you," en lugar de decir en verdad os digo, he would say, "Truly, truly I say unto you." perdón, en vez de decir en verdad os digo, él decía en verdad os digo. When Isaiah saw the angels before the throne of God, Cuando Isaías vio a los ángeles en el trono de Dios, they didn't just say, "Holy is the Lord," ellos no dijeron simplemente santo es Dios, but they said, "Holy, holy, holy is the Lord." sino decían santo, santo, santo es Dios. And you know they've been doing that for thousands of years and they haven't gotten bored. Y saben que han hecho esto por miles de años y no se han aburrido. Every time they say there's a fresh revelation of how holy he is. Cada vez que lo dicen, que lo proclaman, hay una revelación nueva de la santidad de Dios. But things in Scripture are often repeated for emphasis. Pero en las Escrituras las cosas se repiten para enfatizar. In fact, there's a place in John, I believe it's in John chapter 5, De hecho, creo que en Juan capítulo 5 where Jesus says this, Jesús dice esto: "If I said this of myself, my testimony is not true." si yo digo esto de mí mismo, mi testimonio no es cierto. Now what he was saying was, my testimony is not considered to be true because I'm saying it by myself. Y lo que él estaba tratando de decir es de que su testimonio no era considerado verdadero porque lo estaba diciendo solo él. But then in another place he says this, Pero en otro lugar dice esto: I don't just bear witness of myself. yo no solo llevo testimonio de mí mismo, My works bear witness of me. mis obras llevan testimonio de The mí, Father bears witness of me. el Padre lleva testimonio de mí, The Scriptures bear witness of me. las Escrituras llevan mi testimonio. And so there are 3 witnesses. Así que hay 3 testimonios, 3 testigos. In the mouth of 2 witnesses, every word shall be established. Porque en boca de 2 testigos se mantendrá la acusación. But it's better yet if we have 3 witnesses. Pero es mejor si tenemos a 3 testigos. Do you remember in Matthew chapter 18, ¿Recuerdan en Mateo capítulo 18? when Jesus was talking about if someone has aught against their brother, Cuando Jesús dice, si alguien tiene algo en contra de su hermano, you go to that person yourself,
Uno va a esa persona, But if he will not hear you, pero si no escucha, then you take 2 or 3 witnesses with you. entonces tomen 2 o 3 testigos con ustedes. Why 2 or 3? ¿Por qué 2 o 3? Because in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word should be established. Porque en la boca de 2 o 3 testigos se mantiene la acusación. When Jesus said this, Cuando Jesús decía esto, where 2 or 3 are gathered in my name, donde 2 o 3 se juntan en mi nombre, there I will be in the midst of them. ahí estoy yo en medio de ellos. He wasn't just throwing out numbers. No estaba simplemente dando un número al azar. He was referring to Deuteronomy chapter 19 and verse 15. Se estaba refiriendo a Deuteronomio 19:15. And this appears over and over in Scripture. Y esto aparece una y otra vez en las Escrituras. And so when the Apostle Paul repeats something in Colossians that he wrote to Ephesians, Así que cuando el apóstol Pablo repite algo en Colosenses que escribió en Efesios, it was to add strength to his testimony. era para añadir fuerza a su testimonio. Let's turn to 2 Corinthians chapter 13. Vamos a 2 Corintios capítulo 13. Now it was the same person saying the same thing. He just said it to 2 different people. Esta era la misma persona diciendo la misma cosa, únicamente a 2 audiencias distintas. So we might look at that and we say, that's not really 2 or 3 witnesses. Así que podemos decir, bueno, esto en realidad no son 2 o 3 testigos. That's just Paul repeating himself. Es Pablo repitiéndose a sí mismo. Well, I don't know if you've ever noticed, but the Apostle Paul can do things that we probably should not do. Bueno, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el apóstol Pablo a veces hacía cosas que quizás nosotros no debamos hacer. He will take scriptures out of the Old Testament and give it new meaning that maybe we shouldn't be doing that. Él tomaba escrituras del Antiguo Testamento y les daba un significado que quizás nosotros no podríamos hacer. But the Apostle Paul was specifically called by God to reveal the new covenant that was hidden in the Old Testament. Pero el apóstol Pablo fue llamado a descubrir el nuevo pacto que estaba oculto en el Antiguo Testamento. 2 Corinthians chapter 13. 2 Corintios 13. So the Apostle Paul is going to apply Deuteronomy 19:15 Y el apóstol Pablo va a aplicar Deuteronomio 19:15. in a way that maybe we wouldn't think was as applicable. De manera que nosotros quizás no pensamos en la más correcta. 2 Corinthians chapter 13 and verse 1. Verso 1. This is the 3rd time that I'm coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Now, is he kind of taking that verse out of context? ¿Está acaso el apóstol Pablo sacando este verso de contexto? These aren't 3 witnesses. He's just going to Corinth 3 times. Estos no son 3 testigos. Él simplemente va a decir algo 3 veces. Somehow the Holy Spirit felt it was important to put that in Scripture. Pero de alguna manera el Espíritu Santo consideró que era importante incluir esto en las Sagradas Escrituras. So when Scripture repeats itself, it's for a purpose. Así que cuando las Escrituras se repiten a sí mismas es con un propósito. How many know that sometimes we have to hear something over and over in different ways before we really get the idea? ¿Cuántos saben que es necesario que escuchemos algo una y otra vez de distintas maneras para captar la idea? How many know that oftentimes we have to hear things 2 or 3 times before we really get the idea? ¿Cuántos de ustedes saben que muy a menudo debemos escuchar 2 o 3 veces algo para obtener la idea? How many people know that we actually have to hear things 2 or 3 times before we really get the idea? ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos que escuchar algo 2 o 3 veces para captar la idea? You got the idea? ¿Entendieron la idea? Amen. Amén. Amen. So the Apostle Paul is going to repeat things. Así que el apóstol Pablo va a repetir las cosas. That's why in Colossians and Ephesians there's almost 75 verses that are very parallel. Por eso en Colosenses y en Efesios hay alrededor de 75 versos que son paralelos. But oftentimes he'll add something in one passage versus the other, so when you take both of them you get a complete picture. Pero muchas veces él va a poner algo en un pasaje y algo en otro, y cuando los juntamos obtenemos la idea completa. And that's true with the synoptic gospels. Y esto también se aplica a los evangelios sinópticos. Matthew, Mark, and Luke. Mateo, Marcos y Lucas. They cover basically the same material, Cubren básicamente el mismo material, but they're written in different ways for different purposes, and it gives us a complete picture. pero se escriben en distintas maneras y con para distintas audiencias, para darnos una imagen más rica. Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus, our brother. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. To the saints and faithful brethren in Christ, which are in Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Now, what I'm going to share next, I shared in the Ephesian class last June. Ahora lo que voy a compartir a continuación lo compartí en la clase de Efesios en junio pasado. But some of you were not here. Pero algunos de ustedes no estaban acá. And for those that were here, Y para los que estaban acá, in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word should be established. en la boca de 2 o 3 testigos se arreglará todo asunto. Amen. Amén. The Apostle Paul gave himself a title in most of his epistles. El apóstol Pablo se atribuyó a sí mismo un título en la mayoría de sus epístolas. I consider that he wrote the book of Hebrews. Y yo creo de que él escribió el libro de And Hebreos. so does Pastor Karam, so did Pastor Bailey. Y así lo consideran también el pastor Karam y el pastor Bailey. And we have a variety of reasons for believing that. Y hay una variedad de razones por las que creemos. So if we consider Hebrews as written by the Apostle Paul, Así que si consideramos Hebreos escrita por el apóstol Pablo, he wrote 14 epistles of the New Testament. entonces él habrá escrito 14 epístolas del Nuevo Testamento. And out of the 14 that he wrote, Y de las 14 que escribió, he gave himself a title in the very first verse or two in 11 out of the 14. él se atribuyó un título en 11 de las 14 epístolas que él escribió. He did not do that in the first 2 epistles he wrote, No lo hizo en sus primeras 2 epístolas, which were what? las cuales eran First 2 epistles. sus primeras 2 epístolas. You can look at your chart. Pueden ver ahí en su cronograma. Anyone see it? What are the first epistles he wrote? ¿Cuáles fueron las primeras 2 epístolas que él escribió? He wrote them from Corinth. Las escribió de Corinto. First and Second Thessalonians. Primera y segunda de Tesalonicenses. Okay. First and Second Thessalonians, his very first 2 epistles, he did not give himself a title. Primera y segunda de Tesalonicenses, sus primeras epístolas, él no se atribuyó ningún título. He just let them know that it was Paul writing to them. Simplemente les dijo que era Pablo quien les escribió. And obviously he did not give himself a title in the book of Hebrews because he didn't even say that it was he that was writing it. Y obviamente él no se atribuyó un título en la epístola de Hebreos porque ni siquiera puso que él era quien escribía. But all the rest of the epistles he gave himself a title. Pero en el resto de las epístolas él se puso un título. And 9 out of those 11, Y en 9 de estas 11, he calls himself an apostle. él se llama a sí mismo un apóstol. And 8 out of those 9, Y de 8 de estas 9, he says he's an apostle by the will of God. dice que es un apóstol por la voluntad de Dios. No man takes this honor unto himself. Porque nadie toma este honor para sí mismo. But 8 out of his 14 epistles, he says, I'm an apostle by the will of God. Pero en 8 de sus 14 epístolas él dice que es apóstol por la voluntad de Dios. In Philippians, he calls himself a servant in the first verse or 2. En Filipenses él se hace llamar un siervo en los primeros versos. And when we get to Philemon, we'll see he calls himself a prisoner of the Lord. Y en Filemón vemos que él se llama un prisionero del Señor. I want us to take a look at what I call the progressive humility of the Apostle Paul. Quiero que veamos algo que yo llamo el progreso de humildad del apóstol Pablo. In 57 AD, he wrote 1 Corinthians. En el año 57, él escribió 1 Corinthians. 1 Corintios. Where was he when he wrote 1 Corinthians? ¿Dónde estaba él cuando escribió 1 Corintios? Ephesus. En Efesio. Okay? He was in Ephesus. He wrote 1 Corinthians 57 AD. Estaba en Éfeso y escribió 1 Corintios en el año 57. And in 1 Corinthians chapter 15 and verse 9, he said this about himself. Y en 1 Corintios, capítulo 15, verso 9, He says that he was the least of the apostles. dice que él es el más pequeño de los apóstoles. In fact, he said he was not even fit to be called an apostle because he persecuted the church. De hecho, él dice no ser digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia.
Again, sometimes people think because he made such strong declarations that he was proud, that he was arrogant. Muchas veces, nuevamente, se piensa que él era arrogante por haber hecho declaraciones tan fuertes. But I want us to see that he received an abundance of grace because of his humility. Pero quiero que veamos que él recibió abundante gracia debido a su humildad. And the more grace he received, the more humble he became. Y entre más gracia recibió, más humilde se volvió. And the more humble he became, the more grace he received. Y entre más humilde se volvió, And más gracia recibió. Those two must go hand in hand. Y estas dos cosas van de la mano. So here we are, 57 AD. Así que estamos aquí en el 57. He says, I'm the least of the apostles. En el año 57 diciendo, soy el más pequeño de los apóstoles. 5 years later, he wrote another epistle. 5 años después él escribe otra epístola. In 62 AD, En el 62 he wrote Ephesians. escribe Efesios. 5 years later. 5 años después. What does the number 5 represent in Scripture? ¿Qué representa el número 5 en las Escrituras? Grace. It Gracia. also represents judgment, También representa el juicio, but it represents grace. pero representa gracia. So 5 years after he said, I'm the least of the apostles, I'm not even fit to be called an apostle. Así que 5 años después de que él confiesa ser el más pequeño de los apóstoles y en no merecer ser un apóstol, 5 years later, he writes Ephesians. 5 años después escribe Efesios. Ephesians chapter 3 and verse 8. Y en Efesios 3, verso 8, He says this, él dice, unto me who am less than the least of all saints, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, is this grace given. me es dada gracia. I want us to see that initially he said he was the least of the apostles. Quiero que veamos que inicialmente él dice ser el más pequeño de los apóstoles. He's not calling himself least of the apostles now. He says, now I'm less than the least of all saints. Pero ahora él no se llama el más pequeño de los apóstoles, se llama el más pequeño de los santos. This was not false humility. Y esta no era una falsa humildad. This is inspired by the Holy Spirit to be in our scriptures. Fue inspirada por el Espíritu Santo para quedar plasmada en las The older Escrituras. he got, the older he got, Entre más envejecía, the more he grew in the Lord, más crecía en el Señor. the greater picture he had of the majesty and of the grace of God. La imagen que él tenía de la majestad de Dios crecía The less he thought of himself. y menos pensaba en sí mismo. 5 years after that, Pensaba de sí mismo. Y 5 años después de esto, in 67 AD, he wrote another epistle. en el 67, él escribió otra epístola. Look at your chart. Tell me what epistle he may have written in 67 AD. ¿Qué epístola escribió según su cronograma? 1 Timothy and Titus. Primera de Timoteo y Tito. Okay? 1 Timothy, Primera de chapter Timoteo, 1, capítulo 1, verses 12 to 15. versos 12 al 15. I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me and hath counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord Jesus was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 57 AD. Año 57. I'm the least of the apostles. Soy el más pequeño de los apóstoles. 62 AD. Año 62. I'm less than the least of all saints. Soy menos que todos los santos. 67 AD. En el 67. I'm the chiefest of sinners. Soy el más grande de los pecadores, el primero de los pecadores. Do you see how humility was working in a greater and greater fashion in his life? ¿Ven cómo la humildad
operó de una manera mayor y mayor en la vida de Pablo. A sign of growth in our life is that we think less of ourselves. Y un signo de crecimiento en nuestra vida es que pensamos menos de nosotros mismos. I can't remember who said this, No recuerdo bien quién dijo esto, but someone made this comment about humility. pero alguien hizo el siguiente comentario acerca de la humildad. Let me see if I can get it right now. Déjenme ver si me acuerdo bien. Humility is not thinking less of ourselves. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, But it's thinking of ourselves less. sino de pensar en nosotros menos. See, sometimes people think if I think less of myself, Algunas veces se cree que si uno piensa menos de uno mismo, and if I put myself down, y si me pongo hasta abajo, that's humility. eso es humildad. But if we continue with that mentality, Pero si seguimos en esta mentalidad, we won't have the ability to understand that God can use us. no podremos entender que Dios nos puede usar. So a picture of humility Así que una imagen de humildad is not thinking less of ourselves, no es pensar menos de nosotros, but to think of ourselves less and to think of others more. sino pensar menos en nosotros y más en los demás. And we see also that in the Apostle Paul. Vemos esto también en el apóstol Pablo. He was always thinking of other people. Siempre estaba pensando en otros. He said, esteem others better than yourselves. Decía, tengan en estima a los demás más que a ustedes. Be more concerned of the things of others rather than things of your own. Preocúpense más en las cosas de otros que en las de ustedes. But as we grow in the Lord, Y conforme crecemos en el Señor, we must grow, if I could put it that way, in humility. debemos crecer, si lo podemos decir así, en humildad. It's one of the major keys to receiving grace from God. Es una de las principales claves para crecer en Dios. And it's also one of the great evidences that we have received grace. Y una de las grandes evidencias que hemos recibido gracia. Amen? Amén. Paul was constantly giving credit to the Lord and taking no credit to himself. Pablo de continuo le daba el crédito al Señor y no a sí mismo. Again, 1 Corinthians 15:10. Una vez más, 1 Corintios I am what I am by the grace of God. 1 Corinthians 15:10. 1 Corintios 15:10, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. But he saw me to be faithful. Pero Él me vio a mí fielmente. And so he put me into the ministry because he saw me to be faithful. Él vio mi fidelidad y me puso en el ministerio. Faithfulness is a very important key. La fidelidad es una clave importante. In 1 Timothy chapter 1 and verse 12, let's read it. En 1 Timoteo capítulo 1 y verso 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for he hath counted me faithful, putting me into the ministry. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. So we're going to look at two things that were necessary in the Apostle Paul. Vemos entonces dos cosas que eran necesarias para el apóstol Pablo. One was that he received grace from God. Una era recibir gracia de Dios. He was only what he was by the grace of God. Él era lo que era por la gracia de Dios. And that grace was not bestowed upon him in vain. Y que la gracia no fuera puesta en él en vano. But God had to look into the Apostle Paul's heart and see that he would be faithful. Pero Dios tenía que ver el corazón del apóstol Pablo y asegurarse de que él fuera fiel. Do you see in 1 Timothy chapter 1 and verse 12 Ven en 1 Timoteo 1:12 that God is not looking at the end of the matter and saying, he has been faithful. que Dios no está viendo al final de la carrera y diciendo, sí, él fue fiel. Because the Apostle Paul is talking about the Lord putting him into the ministry. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de Dios poniéndolo en el ministerio. But we know that the Lord has the ability to see into the future. Pero sabemos que el Señor tiene la habilidad de ver al futuro. He can look into our heart and see whether we will be faithful or not. Él puede ver nuestro corazón y determinar si habremos de ser fieles o no. God knows everything. Dios lo sabe todo.
Nothing is hid from him. y nada se escapa de Él. He knows the things that we will choose today, the things that we will choose tomorrow, the things that we will choose next year. Sabe qué cosas vamos a escoger hoy, cuáles vamos a escoger mañana y cuáles vamos a escoger el siguiente año. He knows whether we will be faithful or not. Él sabe si habremos de ser fieles o no. The Apostle Paul was, or the Lord was able to look into the Apostle Paul's heart and see that he would be faithful. Y Dios era capaz de ver en el corazón del apóstol Pablo que él sería fiel. And so because of that, he put him into the ministry. Y debido a esto lo puso en el ministerio. In chapter 1 of Colossians and verse 2, En Colosenses capítulo 1 y verso 2 he says, to the saints and to the faithful brethren. dice a los santos y a los fieles hermanos. So he's recognizing in the Colossae church there were men that were faithful. Así que reconoce que en la iglesia de Colosas había hermanos fieles. He had to be faithful, Él tenía que ser fiel and he was looking into a church and he said there's faithful people in that church. y estaba observando una iglesia y dice hay fieles en esta congregación. Fidelidad es muy importante. Amen? It's very important for us to be faithful. Es muy importante para nosotros ser fieles. Let's look in Proverbs chapter 20 and verse 6. Miremos Proverbios 26. Most men will proclaim every one his own goodness, but a faithful man who can find? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad u hombre fiel, ¿quién lo hallará? Who is called the father of faith? ¿A quién se le llama el padre de la fe? Father Abraham, right? Al padre Abraham. He not only had faith, No solo él tenía fe, but he himself was faithful. sino él mismo era And fiel. God knew that he would be faithful, so he called Abraham. Y él sabía que Abraham sería fiel y por lo tanto lo llamó. In fact, we're told in Scripture that he called Abraham alone De hecho, se nos dice en las Escrituras que él llamó solo a Abraham, because he could see a quality in Abraham that he would be faithful. porque podía ver que Abraham poseía la cualidad de ser fiel. Let's turn to Genesis chapter 18. Vamos a ver en Génesis 18. Oh, it's okay. It's okay. Yeah, there are two different qualities. Genesis chapter 18 En Génesis 18 and verse 17. y verso 17, The Lord said, "Shall I hide from Abraham that thing which I do?" el Señor dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Seeing that Abraham shall surely become great and a mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, For I know him, porque yo lo conozco, that he will do something, que él hará algo, that he will command his children and his household after him, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, and they shall keep the way of the Lord. que guarden el camino de Jehová. God could look into Abraham's heart and see that he would be faithful. Dios podía ver el corazón de Abraham y podía ver que él sería fiel. God could look into David's heart and see that he would be Él faithful. podía ver el corazón de David y saber que sería fiel. God could look into Moses' heart and see that he would be faithful. Podía ver el corazón de Moisés y ver que él sería fiel. And God could look into the Apostle Paul's heart and see that he would be faithful. Y podía ver el corazón del apóstol Pablo y ver, entender que él sería fiel. In Luke chapter 16, En Lucas 16 we see that God seeks out the faithful vemos de que el Señor busca a los fieles and he entrusts responsibility to them. y les confía responsabilidades. In Luke chapter 16, in verses 10 through 12, En Lucas 16, 10 al 12, this is following the parable of the unjust steward. es lo que le continúa a la parábola del mayordomo. Jesus says this, Jesús dice lo siguiente: "He that is faithful in least is faithful also in much. el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más fiel. He that is unjust in least is also unjust in much. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. If therefore you have been faithful in unrighteous mammon,
commit unto you the true riches? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? And if you've not been faithful in another man's, who will give you that which is your own? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? God looks for faithfulness in his people. Dios busca la fidelidad en su pueblo. Yes, he wants to give us grace. Él desea darnos gracia, And that grace will give us the ability to carry through. y esta gracia nos dará la capacidad de continuar. But he's only going to give grace not only to the humble, Pero le va a dar gracia no solo al humilde, not only to those in great need, no solo a los que están necesitados de socorro, but he is going to give grace to those he sees will be faithful. sino a aquellos que Él ve que serán fieles. The Apostle Paul wrote this in 1 Corinthians chapter 4. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 4 In verse 2, y verso 2. moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. If someone is going to be a leader in the church of God, he must be found faithful. Si alguien va a ser un líder en la iglesia de Dios, debe ser hallado fiel. In the epistle to the Colossians, Y en la epístola a los colosenses, yes, he says there are faithful brethren there, él dice que hay hermanos fieles allí, but then he specifically mentions three different people in the epistle that are faithful. pero luego menciona tres personas específicas que son fieles. Let's look at them. Colossians chapter 1 and verse 7. Vamos a verla en Colosenses 1:7. As ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who for you is a faithful minister in Christ. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. It is thought that Epaphras was the pastor in Colossae. Y se cree de que Epafras era el pastor de esta iglesia en Colosas. It is thought that Epaphras very possibly founded the church in Colossae. Se cree que muy probablemente Epafras fundó esta iglesia. There's some verses that we'll look at later on that seem to indicate that the Apostle Paul may never have been to Colossae when he wrote the epistle. Y es posible, vamos a ver en unos versos más adelante, que el apóstol Pablo nunca haya estado en Colosas antes de escribir esta epístola. Can anybody tell me ¿Alguien me puede decir what other epistle the Apostle Paul wrote qué otra epístola escribió el apóstol Pablo to a church that he had not yet been to? a una iglesia a la cual no había visitado? Very good. Muy bien, Yes, Romans. Romanos. He Así was es. writing about coming there, but Él he es- had never been there. Él estaba escribiendo acerca de visitarlos, pero nunca había estado ahí. Virtually all the other epistles that he was writing to, he had founded those churches. Todas las demás epístolas que él escribe, virtualmente él había fundado estas iglesias. Again, we're not sure about Colossians, but it appears, at least in some ways, that he may not have ever been there. Nuevamente, no es evidente esto de Colosas, pero pareciera ser que él nunca había estado ahí. Do you remember during the Apostle Paul's third missionary journey, Recuerdan que en el tercer viaje misionero de Pablo, in Acts chapter 19, en Hechos 19, he was camped out in the Ephesus area for a couple of years, él estuvo acampando ahí en el área de Éfeso por varios años and he taught people in the school of one Tyrannus y enseñaba a las personas en la escuela de uno llamado Tirano for 2 years. por 2 años. And it's thought that Epaphras may have come to Ephesus and had been taught the gospel through the Apostle Paul there. Y se cree también que Epafras pudo haber atendido esta escuela ahí y ser enseñado por el apóstol Pablo. If that is true, Si esto es así, then then Epaphras is one who graduated from Bible school and went and planted a church. Epafras podría ser considerado alguien que se graduó del instituto bíblico y fue a plantar una iglesia. Colossians chapter 4 verse 7. Colosenses 4:7. We see another person that's called faithful in the epistle to the Colossians. Vemos otra persona a quien se le llama fiel en la epístola a Colosenses. It says, all my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and a fellow servant in the Lord. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. I want to take a moment and look at the ministry of Tychicus. Yo quiero que nos tomemos el momento para ver el ministerio de Tíquico. Now it seems like Epaphras may have been a founder of a church and a pastor. Parece ser que Epafras pudo haber sido el fundador de una iglesia y el pastor de una iglesia. What did Tychicus do that was so renowned that made him be considered faithful?
Pero ¿qué hizo Tíquico para ser tan renombrado y ser mencionado como fiel? What did Tychicus do that his name is written in the eternal word of God? ¿Qué hizo Tíquico para que su nombre aparezca en la palabra de Dios eterna? Well, in Acts chapter 20 and verse 4, we know that he traveled with the Apostle Paul. Bueno, de Hechos capítulo 20, verso 4, sabemos de que él viajó con el apóstol Pablo. We know in Ephesians chapter 6 and verse 21 Y sabemos de Efesios 6, 21, that he carried the Ephesian letter. que él llevaba la carta a los Efesios. And in Colossians chapter 4 verse 7, he probably carried the Colossian letter. Y en Colosenses 4:7 probablemente él era quien llevaba la carta a los colosenses. In 2 Timothy chapter 4 and verse 12, En 2 Timoteo 4:12, a letter was sent to Ephesus by the Apostle Paul una carta le fue enviada a los Efesios by Tychicus. por mano de Tíquico. In Titus chapter 3 and verse 12, Y en Tito 3:12 it says that the Apostle Paul was thinking of sending him to Crete. dice que el apóstol Pablo pensaba enviarlo a Creta. Here is the glorified ministry of Tychicus. Y este es el glorioso ministerio de Tíquico. He was an errand boy. Era un mandadero. He was a courier. Era alguien, un mensajero. He carried letters. Llevaba cartas. You got written up in the eternal word of God for carrying letters? ¿Fue plasmado en la palabra eterna de Dios por acarrear cartas? Well, he got written up in the eternal word of God because he was faithful to the calling that God had placed upon him. Bueno, fue plasmado en la eterna palabra de Dios por ser fiel al llamado que Dios tenía para él. How many think that getting the letter to the church at Ephesus was important? ¿Cuántos de aquí creen que hacer llegar esa carta a Éfeso era importante? They didn't have a postal service back then. En ese entonces no había un servicio postal, There was no UPS. no había UPS, There was no telephone. no habían teléfonos, There was no internet. no había internet, There was no Facebook. no había Facebook. They relied on a person to carry a letter. Se confiaba en una persona para llevar una carta. How many millions of people over 2,000 years have benefited from the letter to the Ephesians? ¿Y cuántos millones de personas en 2000 años se han beneficiado de esta carta? How many over the last 2,000 years have benefited from the letter to the Colossians? ¿Cuántos en los últimos 2000 años se han beneficiado de esta epístola a los colosenses? Tychicus' ministry was very important. El ministerio de Tíquico era muy importante. A person's ministry in the church body El ministerio de una persona en el cuerpo de Cristo might be to fold up tables after Bible school, puede ser doblar mesas, guardar mesas después del de las clases del instituto, set up chairs to get ready for church, poner las sillas para iniciar el servicio de la iglesia. maybe be the first one to come and unlock the door and turn on the lights, Quizás sea el primero en venir para abrir la puerta de la iglesia y encender las luces. maybe sweep the floor. Quizás trapear el piso. If God has called a person to do that, Pero si Dios ha llamado a alguien a hacer esto and they do that with all their heart, y lo hacen de todo corazón, like it says in Ephesians and Colossians that they did it as unto the Lord, como dicen Efesios y Colosenses, que lo hacían como para el Señor, then they will be counted faithful. entonces serán contados como fieles. Now our name might not be written in the eternal word here, Ahora quizás nuestro nombre no quede en la palabra eterna de Dios aquí, but may it be written in the Lamb's book of life. pero será escrito en el libro de la vida eterna del Cordero. Not just that we've made it to heaven, but No. we've been found faithful. No solo que entramos al cielo, sino que fuimos hallados fieles. Grace is very important. La gracia es muy importante. That's something that we receive from God. Es algo que recibimos de Dios. Grace has two different meanings. La gracia lleva dos significados. It's unmerited favor. Uno es favor inmerecido. For by grace are ye saved. It's unmerited. Por gracia sois salvos. Es algo que no se merece. We know we can't earn our salvation. Sabemos que no podemos ganarnos nuestra For by salvación grace are we saved. porque somos salvos por gracia. And then the grace that gives us the ability to do the will of God. Y luego está la gracia que nos da la habilidad para hacer la voluntad de Dios. There's an aspect of grace that is a divine enablement. Es este aspecto de la gracia, de una capacidad divina.
God puts grace in us and enables us to do His will. Dios pone gracia en nosotros y nos habilita para hacer su voluntad. By His grace we are faithful. Por su gracia somos fieles. Remember the Apostle Paul, who was faithful, ¿Recuerdan al apóstol Pablo, quien era fiel? said he was what he was by the grace of God. Decía que él era lo que era por la gracia de Dios. I'm sure Tychicus would say he received grace from God. Yo estoy seguro que Tíquico decía que recibir gracia de Dios. To take a boat and then walk miles from Rome to Ephesus was no small journey. Porque tomar un barco y caminar distancias desde Roma hasta Éfeso no era algo fácil. But God gave him grace to be faithful. Pero Dios le dio la gracia para ser fiel. So it's absolutely important that we receive grace from God, Así que es de suma importancia que recibamos gracia de Dios, regardless of what our call is. sin importar cuál es nuestro llamado. And then we must respond properly. Luego debemos responder apropiadamente. We must not fail of the grace of God. No debemos quedarnos cortos de la gracia de Dios. We don't want that grace to be bestowed upon us in vain. No queremos que esta gracia se nos imparta en vano, We want to be those that are found faithful. sino debemos ser hallados fieles. Amen. Amén. Our Lord Jesus Christ was called faithful and true. Nuestro Señor Jesucristo es llamado fiel y verdadero In Revelation chapter 19 and verse 11. en Apocalipsis 19:11. And He wants us to be faithful and true. Y Él desea que nosotros seamos fieles y verdaderos. It's a very, very important quality in mature Christians, Esta es una cualidad muy importante, muy relevante en los cristianos maduros. to be found faithful with whatever God has for us. Ser hallados fieles sin importar lo que Dios tiene para nosotros. If we look in verse 2, Si vemos en el verso 2, he says, "Grace be unto you and peace." dice, gracia a vosotros y paz. Now, I understand that it was probably a greeting in that day. Yo entiendo que esto probablemente era un saludo de la época, And it was common for people to say, "Grace and peace be unto you." y era común que las personas dijeran gracia y paz a But- vosotros. But somehow when the Apostle Paul was saying that, I don't believe it was vain repetition. Pero creo que cuando el apóstol Pablo decía esto, no era una repetición vana. I believe it was a prayer. Creo que era una oración. I'm asking that grace of God be upon you. Estoy pidiendo que la gracia de Dios esté sobre vosotros. I'm asking that the peace of God, which passes all understanding, be upon you. Estoy pidiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre vosotros. He gives peace, not like the world gives, Porque Él da paz no como la da el mundo, but He can give a peace that causes us to be at rest in the midst of a storm. sino da una paz que nos permite estar en descanso en medio de la tormenta. When we meet someone Cuando conocemos a alguien, and we say, "Dios lo bendiga," le decimos Dios le bendiga. we don't want to use it as just a casual greeting. No queremos que sea solo un saludo casual, But when we see someone, we really want God to bless them. pero cuando vemos a alguien que realmente deseamos que el Señor bendiga, Oh, be blessed by God. oh, sé bendecido por Dios. How many know that God answers prayer? ¿Cuántos saben que Dios responde a las Is oraciones? that news to anyone? ¿Esto es algo nuevo para alguien aquí? I trust not, or you wouldn't be here in Bible school. Yo confío que no es así, si no, no estaría aquí en el Instituto Bíblico. So when we greet someone, when we say, Dios lo bendiga, or Dios la bendiga, we ask that God bless them. Así que cuando saludamos a alguien y les decimos Dios le bendiga, Dios la bendiga, estamos pidiendo al Señor que los Let's bendiga. think about it when we say it, that we're really praying to God and we're asking God's blessing to be upon them. Pensemos que lo que realmente estamos haciendo es pedirle a Dios que ponga una bendición sobre ellos. I believe if we do that, Y creo que si lo hacemos, we will see in eternity the impact of that blessing. veremos en la eternidad el impacto de esta bendición. We will see how God poured out a blessing upon that person's life because we earnestly prayed that they would be blessed of God. Veremos como el Señor derramó una bendición en esta persona porque pedimos, oramos para que ellos fueran benditos. Amen. Amén. Verse 3. Verso 3. We're plodding right along here. Estamos ya contratiempo.
The Apostle Paul says, "We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying for you always." Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Now, whether the Apostle Paul had actually been in Colossae or not, Aun si el apóstol Pablo haya estado en Colosenses o no, if the church was planted even by Epaphras, who was one of the Apostle Paul's disciples, aun si Epafras haya sido uno de los fundadores y su discípulo, somehow that church was there because of the Apostle Paul. de alguna manera esta iglesia estaba allí por el apóstol Pablo, tenía una relación con el apóstol Pablo. The Apostle Paul had an inheritance in Colossae. Pablo tenía una herencia ahí en Colosas. They were his spiritual seed. Ellos eran su simiente espiritual. And I want us to see in verse 3, Y quiero que veamos en el verso 3, as a leader, as one who was responsible in some way for that church, que como líder, como alguien responsable por esta congregación, he truly was giving thanks to God for them. en verdad él estaba dando gracias a Dios por ellos. Now, many of you are leaders in churches. Many of you may be pastors. Muchos aquí son líderes en congregaciones y muchos de ustedes son pastores. And sometimes I know members of congregations can get unruly. Y yo sé que muchas veces los miembros de una congregación pueden volverse algo difíciles. Probably not in your congregation, so some other congregation. Definitivamente no en las de ustedes, pero en otras congregaciones. But I want us to be encouraged Pero quiero que nos animemos that we purposely thank God for our congregations. y que en verdad le agradezcamos al Señor por nuestras congregaciones. Whether we're a pastor or whether we're an elder, Seamos nosotros pastores o ancianos, whether we're a home group leader or a Sunday school teacher, líder de un grupo en un hogar o maestro de escuela dominical, let's exercise faith ejercitemos la fe and let's plant good seeds in the Spirit. y plantemos buena semilla en el Espíritu. Let's thank God for those that are in our charge. Agradezcámosle a Dios por aquellos a quienes tenemos a cargo. Amen. Amén. Do you remember when the Lord said to Moses, ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, Moses, these people have been very unruly. Stand back, I'm going to destroy them, and I'm going to make a greater and mightier nation out of you. Moisés, este pueblo es muy rebelde. Hazte un lado y yo los voy a barrer a todos y te voy a poner sobre otro pueblo? There are probably pastors today that would say, Lord, that's a pretty good idea. Probablemente hoy en día hay pastores que dirían, Señor, qué buena idea. Let's start afresh from me. Vamos a comenzar algo nuevo para mí. These people have been totally rebellious. Estos han sido tan rebeldes. That was not the heart of Pastor Moses. Pero ese no era el corazón del pastor Moisés. Moses said, "Oh God, you said you have been merciful and gracious. Moisés dijo, Dios, tú has dicho que eres grande y misericordioso, lleno de gracia. Lord, when you met me on the mount, you said that you were long-suffering. Cuando te encontraste conmigo en el monte, dijiste que eras paciente y longánime. I appeal to you, save this people. Y yo apelo a ti, por favor, salva a este pueblo. Think of your reputation, Lord." Piensa en tu reputación, Señor. He was thanking the Lord for an unruly people. Él estaba agradeciendo al Señor por un pueblo rebelde. He was interceding for them. Estaba intercediendo por ellos. He was truly thankful, I believe, for the people that he had charge over, Yo- even though they were rebellious. Yo creo que él verdaderamente estaba agradeciendo por el pueblo que tenía a pesar de ser rebelde. Oh God, in your mercy, take them in. Señor, en tu misericordia, hazlos entrar. That's the heart of a pastor. Y ese es el corazón del pastor. That's the heart of a true leader, to be thankful for the people in his charge. Es el corazón de un verdadero líder, estar agradecido por aquellos que se le han encomendado. Regardless of where they are spiritually at this time. A pesar de que no sean espirituales en ese momento. Let's exercise our faith and believe that God can change them. Ejercitemos nuestra fe y creamos que Dios los puede cambiar. That God can mature them and cause them to grow. Que Dios los puede madurar, los puede hacer crecer. It's no small thing when the Apostle Paul says, "We give thanks for you." No es algo insignificante cuando el apóstol Pablo dice, damos gracias por ustedes. And I want you to know that I'm always praying for you. Y quiero que sepan que siempre estoy orando por vosotros. Amen. Amén.